Las finanzas de la reina Elizabeth I de Inglaterra de la familia Tudor. Y en este video vamos a hablar un poquito de cuál es el contexto europeo de Inglaterra y después vamos a dividirlo en dos. Vamos a hablar un poquito de la historia de Elizabeth I y después un poquito de sus finanzas, porque para entender sus finanzas hay que entender un poquito pues cuál es el contexto histórico de la reina. Entonces, en Europa el contexto pues era que había un gran imperio, el imperio Habsburgo o el imperio español, que incluía España, un pedazo de, iba y venía Portugal, el Sacro Imperio Romano Germano, Países Bajos, Nápoles, Sicilia, Genoa y Milán, que eran parte del imperio Habsburgo. O sea, era una megapotencia mundial. Y además de todo, en época reciente a la reina Elizabeth, pues conquistaron América. Y con el emperador Carlos V y después con el rey Felipe II de España, pues ampliaron muchísimo más digamos, este megalodón de imperio. Ahora, Felipe II, que ya era un poco más contemporáneo a la reina, era el rey de España, de Países Bajos, que en ese momento era lo que hoy se conoce como Holanda y Bélgica. También era rey de todo lo que eran las Américas y por algún momento fue rey de Inglaterra y de Portugal. También tienes la otra potencia, que es el Sacro Imperio Romano Germano, que es lo que hoy se conoce como Alemania, Austria, toda esta parte que está como por acá en el mapa, y era liderada también por Maximiliano II y Rodolfo II, que también eran de la familia Habsburgo. Por otro lado tenías a Francia, que siempre desde hace 700 años siempre fue una potencia rival, pues en los que tenían constantes guerras entre todos, con los Habsburgo, con Inglaterra y con los estados papales. Cuando te vas un poquito más a lo que es Oriente Medio y la parte que conlinda con Europa, pues tienes a el Imperio Otomano, que fueron los principales rivales de la cristiandad desde hace siglos y que además unos cuantos años antes pues ya habían conquistado Constantinopla, ya se habían metido casi que hasta Viena con los diferentes pues emperadores otomanos, que eran como pues ya muy agresivos y venían de Oriente Medio conquistando hacia Europa. Y en la cristiandad pues había un tema con la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica pues todo lo que era la Edad Media pues fue el poder Maximus Prime. Pero, ¿qué pasó? Que surgió un movimiento llamado el protestantismo, que alegaba pues que la iglesia estaba llena de corrupción, que había muchísimos abusos de poder, que manipulaban la verdadera palabra de Dios a su conveniencia, que el Papa tenía hijos por aquí o por allá, total, ¿no? Lo que hizo o que levantó este movimiento pues fue Martín Lutero, que empezó a traducir la Biblia al lenguaje común y empezaron a fundar una nueva iglesia, que la iglesia era la iglesia protestante. Ahora, muchos de los países del reino alemán, incluso pedazos de Francia, había muchos, digamos, contrincantes dentro del mismo Europa que se estaban volteando al protestantismo porque pues lo consideraban que era una mejor opción y que la iglesia estaba ya muy corrupta. Ahora, sobre todo Francia, por ejemplo, iba y venía, tenía partidos internos que pues se peleaban entre ellos, pero pues unos eran católicos, los otros eran protestantes y bueno, iba y venía, era enemigo y amigo. Todo lo que era el Sacro Imperio Romano Germano, había ya muchos ducados, muchos estaditos que eran protestantes porque el emperador anterior, que era el emperador Carlos V, para poder luchar pues todas estas guerras con los otomanos que venían, pues él lo que hace es decir, sabes que yo no me puedo pelear en Europa contra mí mismo, yo lo que necesito es darles una concesión por muchos años, se las dio por décadas, a los protestantes para que tuvieran un poco más de libertad para poder ejercer la religión que querían. Claramente, lo que también él quería era reclutarlos para la guerra con los otomanos. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que toda esta parte del Sacro Imperio, pues ya muchos eran protestantes porque se les dio esta
concesión con la idea de no pelearse en Europa, sino usar eso para ir a defender la cristiandad contra los otomanos. Ahora, específicamente en Inglaterra, cuando la reina Elizabeth nace, o unos años atrás, reinaba el rey Henry VIII de la casa Tudor y también era como señor de Irlanda. Ahora, en Inglaterra, pues principalmente la actividad económica era agrícola, digamos en un 40%, tenía tierras que eran bastante arables, tenían el trigo, la geografía, con un montón de ríos, tenían un sistema que estaba acomodado como un sistema señorial, si lo quieres decir así, que era el lord de no sé qué, el lord de tal cosa. Entonces tenían como un sistema de señores que le reportaban directamente al rey. Henry VIII estaba casado con Catalina de Aragón, que Catalina de Aragón es la hija de Fernando II de Aragón, Fernando el Católico, y de este matrimonio pues nace Mary Tudor, que sería después una de las herederas que vamos a hablar dentro de la historia de Elizabeth. Y lo que pasaba pues es que el rey Henry pues no se peleaba con Catalina porque pues no le daba muchos hijos, y después resultó que era muy enamoradizo y se enamoró de otras personas, y la que se enamoró después pues fue de Ana Bolena. Para él poderse casar con Ana Bolena y entonces tener un heredero varón, pues hizo todo lo posible por anular el matrimonio que tenía con Catalina. Pero ¿qué pasó? Que el Papa de entrada no lo dejaba, porque el Papa era gran aliado del emperador Carlos V, y Carlos V pues era el familiar de Catalina de Aragón. Entonces lo que hizo Henry fue que tuvo que romper con la Iglesia Católica, crear la suya. Esto pareciera que lo hizo con esa conveniencia, pero también es un pedazo de pues todos estos problemas que ya traía la Iglesia, y él se puso como máximo pontífice de la Iglesia en Inglaterra. Elizabeth I pues es la hija de esta segunda reina, que es Ana Bolena, y Mary Tudor pasó a ser una heredera ilegítima, por decirlo así, la tuvieron que llevar, etc. Entonces, en términos económicos, el dinero que se usaba en el Imperio Habsburgo, que era un pedazo gigante del mundo, pues era el ducado español, que durante muchos siglos fue el símil del veneciano, pero era el ducado de oro, o el real español. En Inglaterra, específicamente, lo que se usaba era el penny, el shilling de plata, y la corona de oro, o the crown. Los activos más valiosos en esta época pues eran las tierras y los títulos nobiliarios. Claramente, si tenías tierras que producían, que tuvieran nombres, etcétera, pues bueno, tú ya tenías pues una fuente de ingresos, y mucho de eso venía con títulos nobiliarios. O sea, ser el lord de tal cosa, bueno, ya venía con ciertas tierras, venía con ciertas cosas que pues claramente tenían el favor muchas veces de la reina. Para contarte un poco de la juventud de lo que es la reina Elizabeth, y después contarte un poco de sus finanzas, pues te voy a hablar de que ella nace en 1533. Y la circunstancia mundial pues es la que yo te acabo de contar. Ella nace como heredera al trono de Inglaterra y al señorío de Irlanda, pero oh sorpresa, a sus 3 años, su madre, que es Ana Bolena, cae en desgracia del rey, es acusada de adulterio, de traición y otras cosas, y al final, sepa Dios si sí hizo o no hizo, pero también eran unas acusaciones muy políticas del rey para casarse con alguien más, y Henry la decapitó. Entonces, Elizabeth termina siendo ahora una bastarda ilegítima, así le llaman en el libro, sin nada, y tuvo que irse a vivir a casa de su madrastra y de su cuidadora, y a partir de ahí pues ella estuvo muy enfocada pues en sus estudios, pero por allá, no se acercaba al rey. Ahora, en resumidas cuentas, pues el rey Henry VIII pues tuvo 5 esposas más, a las cuales se fue ejecutando, desapareciendo conforme él pues iba, digamos, avanzando en tiempo, y cuando
al final, pues Henry tenía una crisis económica brutal, pues ¿por qué? Porque él vivía en muchísimos lujos, pero resulta que él todos los impuestos se los quedaba, la moneda la devaluó, tenía la moneda de plata que devaluó en un 75%, hubo una inflación total. Él la verdad es que dejó muchísimos problemas, y cuando Elizabeth tenía apenas 12 años, pues él muere en 1547 y sube al trono Edward VI, que al final, pues, ya subió un nuevo rey, etc. ¿Cuál era el problema? Pues que Edward tenía 9 años. 9 años en medio, pues, de una de las circunstancias políticas más turbulentas, y al final lo que logra, digamos, lo que es la corte y muchos de los nobles ingleses, es volver a incluir a Elizabeth como una de las sucesoras al trono, porque al final, pues, Edward estaba muy joven. Esto causando que el gobierno de él, pues, tuviera muchísimos problemas, y lo que empezó a suceder es que muchos de los amigos de Elizabeth, de sus custodios, etcétera, básicamente se empezaron a meter ahí a revueltas, a complots, secretillos por aquí, por allá, para quitar a Edward, y lo que pasó es que los empezaron a agarrar. De cualquier forma, Elizabeth, pues ella se intentó mantener al margen, y de hecho sobrevivió porque nunca le encontraron pruebas a nada, pero muchos de los otros que participaron en complot, pues sí se los ejecutaron. Ahora, cuando Edward ya cumple 15 años, en 1553, cae enfermo y se muere. Y otra vez empiezan como las turbulencias políticas por la sucesión al reino, cuando Mary Tudor, que es la hija de Catalina de Aragón, la hermana mayor, se declara reina, y básicamente empezó a decapitar a todas las personas que eran la competencia al trono. Y al final, pues muchas personas sí terminaron apoyando a Mary Tudor, porque ella venía, digamos, y la querían ayudar a mantener la paz después de tiempos pues tan turbulentos. Ella, para fortalecer su posición internacional, regresa a la Iglesia Católica y decide casarse con el rey Felipe II de España, que para esto, pues ellos eran familia, porque Felipe II era hijo de Carlos V, que era hijo de Juana de Castilla, que era hija de los reyes católicos, y Fernando e Isabel. Y entonces Mary Tudor pues era hija de Catalina de Aragón, y Catalina de Aragón era hija de Fernando e Isabel. Entonces, digamos que ellos tienen que pedir permiso al Papa, tienen que hacer lo que sea, pero pues fortalece esto su posición internacional, y durante varios años incluso la criticaron mucho porque Felipe II, como rey de Inglaterra, mandó a la Inquisición y pues ejecutaron a muchísimas personas por ser protestantes, cuando ya llevaban muchísimos años siendo protestantes. Ahora, Elizabeth en ese momento pues sí fue bienvenida a la corte, fue bienvenida al consejo, pero después las relaciones de ellas dos empezaron a empeorar porque la empezaron a ver como contrincante al trono y la mandaron a encerrar a la torre. Imagínate que acá tenían una torre para empezar a encerrar a los enemigos. Estuvo encerrada casi un año, y por estar apoyando a los protestantes mientras Mary Tudor hacía todo este tipo de ejecución contra los herejes, pues ahí la mantuvieron. Para 1558, Mary Tudor cae otra vez enferma y se muere. Y para resumirte lo que pasó con Mary Tudor en la parte económica, pues se caracterizó por haber muchísima hambruna, lluvias, inundaciones. No logró mejorar la situación de la moneda, que había devaluado el rey Henry y Edward, pero lo que sí tuvo es que tuvo muchos problemas de comercio también con los países protestantes, y tampoco sacó pues mucho provecho de la parte del comercio con España. Tampoco tuvo mucho éxito en la recaudación de impuestos, pero esto porque pues también estuvo un tiempo muy corto de tiempo como reina, y muchas de las reformas que impulsó, que eran económicas, sí ayudaron después a Elizabeth y se beneficiaría de estas.
Así como para ponerte un contexto general, pues claramente las finanzas de Elizabeth, las primeritas que tuvo en su juventud, pues no fueron nada prometedoras, porque realmente pues de activos, si tenía algún título, era título de princesa heredera, que después pasaría a bastarda ilegítima y después a sucesora de Edward y después a sucesora de Mary Tudor. Pero pues claramente pues no, o sea, mucho de esto fue súper turbulento, no tenía absolutamente nada más, la sacaron no del reino, pero pues sí la sacaron de la jugada y pues creció con su madrastra, aunque la sangre real que tenía pues sí la ayudó. Y lo que sí que fue muy importante es que tuvo una muy buena educación, le dieron una educación de princesa, y aprendió muchísimo lo que eran idiomas francés, italiano, griego, latín, historia, religión, formas de gobierno, etc. En términos de deudas, pues no tenía deudas, ella llegó al gobierno sin deudas, y en ingresos, pues no tenía nada porque era una mantenida. Cuando Mary Tudor muere, Elizabeth sube al trono. Y ella tuvo muchísimo apoyo pues del pueblo y del parlamento, también porque querían regresar a lo que era el protestantismo. Y recibe además pues una propuesta de casamiento de Felipe II que rechaza porque ella lo que quería era que fueran buenos amigos. Y esa fue pues al final una de sus primeras acciones, y la segunda fue como política de gobierno romper con el catolicismo, romper con el Papa otra vez y hacerse abiertamente protestante, pero con una política que ella intentó hacerse moderada, no irse tan al extremo como había otros lugares, porque ella no quería y el reino no estaba como para que los otros reinos le declararan una cruzada o la declararan apóstata de la iglesia y todo el mundo se fuera contra ella. Ahora, tuvo que al final cambiar pues a todos los consejeros de Mary Tudor, por lo menos al 70%, que eran católicos y estaban generando pues claramente problemas. En términos de políticas económicas, ella lo que se enfocó a hacer con Inglaterra es intentar hacerlo un país más independiente, con producción propia, para no depender tanto pues de los países que estaban alrededor y de las importaciones. Mejoró también relaciones con otros países con los que hizo alianzas económicas como Rusia o como Medio Oriente con los otomanos, en los que Inglaterra pues tenía una política de exportación. Ahora, también Elizabeth empezó mucho a subir los impuestos, mejoró la recaudación fiscal, hizo toda una reforma monetaria para quitar la moneda devaluada que Henry VIII dejó, y empezó a generar una nueva moneda que ya tenía pues un poco más de plata. Parte de toda esta política era que las monedas fueran realmente de plata y de oro y no pintaditas así de cobre, pero pintaditas o devaluadas, y pues ella no sufrió ningún tipo como de devaluación. Y la denominación, por ejemplo, de estas monedas eran un shilling era equivalente a 5 pence, un crown o una corona era equivalente a 5 shillings y un soberano era equivalente a 20 shillings. Esas eran más o menos las monedas. Ahora, un trabajador, más o menos para que te des una idea de la economía, un muy buen trabajador ganaba 30 shillings al mes y uno malo ganaba la mitad. Y con un shilling tú podrías comprar 6 barras de pan. Y básicamente, pues imagínate, un sueldo normal te alcanzaba para 180 barras de pan al mes. Y hoy, por ejemplo, fíjate, si yo comparo lo que cuesta una barra de pan en Latinolandia, en esta tabla lo que te vas a dar cuenta es que hoy más o menos un sueldo mínimo promedio mensual sí te va a alcanzar, pero no creas que te alcanza para mucho más. O sea, de hecho hay muchos países a los que no les alcanza para menos. Esto lo comento como un tema de medición para que veas más o menos qué tan bien o mal vivían. Claramente había mucho menos tecnología, mucho menos cosas, mucho menos salud, tenían mucho menos de todo, pero para que te des una idea de cuánta comida te alcanzaba comprar. Y esta fue en la época de Elizabeth, con un poco más de estabilidad económica, floreció mucho lo que era la cultura literaria, el teatro dramático como Shakespeare, por ejemplo, la música, la pintura, que en algunos otros países que eran un poco más conservadores, pues era
más como que eso no se permitía tanto ni era tan bien visto. Ahora, lo que estaba pasando fuera de Inglaterra es que estalló una revolución en Países Bajos, que es Holanda y Bélgica, contra España, porque sí, digamos, el rey Felipe II era, digamos, el heredero de esas tierras, pero pues estas tierras se querían volver al protestantismo y Felipe II era la bandera del catolicismo del Papa, ¿no? Entonces, además, parecía que no los estaba pues gobernando como ellos querían. Entonces, esto pronto empezó a afectar a todos los católicos porque entre católicos y protestantes empezaron a atacar por toda Europa. Si te vas a un poquito lo que está pasando más cerca en Escocia, Mary Stuart, que era católica, se casó, se fue a casar con Francis II de Francia, pues tuvo que huir, tuvo que regresarse a Escocia porque pues allá la cosa se estaba poniendo bien fea y tuvo un hijo que se llamaba James. Esto es importante porque James después va a ser contendiente a la corona cuando pues Elizabeth ya está un poco más grande. Para todo esto, con tantos problemas de los protestantes, el Papa del momento, Pío V, excomulgó a la reina Elizabeth y le dijo a todos los católicos que absolutamente nadie tiene ninguna deuda de lealtad porque esa reina no fue elegida por Dios. Y entonces, total, entre eso y que había partidarios que eran protestantes en Francia, los masacraron. Inglaterra pues pronto empezó a descubrir complots también dentro de Inglaterra, por ejemplo le llaman el Ridolfi Plot, que era para sacarla a ella y empezar a poner gente pues católica, en lo que estuvieron involucrados pues muchísimas personas que eran cercanas a Elizabeth, pues las tuvo que ejecutar. Si avanzamos un poquito más en la época, en los años 80, de 1580, esta política de ser protestante moderado empieza a causar muchos problemas internos porque había mucha gente de la iglesia que era más extremista y se identificaba como calvinista o puritano, que básicamente son como los extremos y empiezan a crear desorden y Elizabeth tuvo que pues empezar a poner leyes más fuertes, tuvo que empezar a desaparecer unas personitas por ahí, tuvo que prohibir discusiones de religión y tuvo que además suprimir a un par de rebeliones internas. Y uno de los principales problemas también del gobierno de Elizabeth de esta década es que ella no estaba casada y no tenía herederos. Ya tenía un rato, tenía 20 años como reina y pues no tenía herederos y el consejo la presionaba mucho para casarse y empezó a tener pues un montón de pretendientes que al final no llegaron a nada, como el archiduque Carlos de Austria, como el duque de Anjou de Francia. Y pues ella examinaba mucho también cómo fue el tratado de Mary Tudor con Felipe II. Tenían un tratado matrimonial muy especial en el que restringían mucho al extranjero para evitar que después el extranjero se declare rey de Inglaterra. La prima, dentro de todo esto, la prima Mary Stuart, que había regresado a Escocia, tuvo un montón de problemas en Escocia, fue acusada de asesinar a su esposo, etc. Tuvo que huir a Inglaterra, pero en Inglaterra siempre creó problemas contra Elizabeth por el tema de la religión y la tuvieron que encerrar. Imagínate, la encerraron 19 años en la torre. Y pues, ¿qué pasaba? Que también como Elizabeth no tenía heredero, pues había muchísima gente interesada en subir al trono y acelerar su muerte, mandando asesinos, creando complots, etc. Y pues, en términos económicos, en esta década de los 80s, pues una de las formas de producción que adoptó fueron los monopolios. Quiere decir que la reina le cedía el derecho a alguien de un monopolio como el vino, un monopolio, etc. Entonces empezaba a hacerle así con la gente que ella confiaba o como recompensa militar de algo que habían hecho. ¿Cómo estaba vista Inglaterra en esta década fuera de Inglaterra, o sea, en los alrededores? Bueno, de entrada, pues ya tenían muchos problemas
con España. Muchísimos problemas con España por el tema de la religión. Ya se estaban saboteando pues todo lo que eran las rutas económicas y Elizabeth tenía un pirata muy famoso, Sir Francis Drake, se dedicaba a asaltar los barcos españoles con mercancía, los barcos españoles que tenían oro y plata y los que provenían de América, con todo el oro de América, pues él lo asaltaba, asaltó en la Florida, empezó a asaltar ciudades en el Caribe, e incluso asaltó Cádiz y Galicia y los dejó en las ruinas, y pues todo este oro pues iba a las arcas de Inglaterra. Todo esto pues empezó a generar muchísima tensión, tanto interna como externa, e internamente Mary Stuart realizó todo un complot aliándose con Felipe II de España con tal de derrocarla, y además pues tenía a su hijo James y la intención de ella era derrocarla, ponerse ella como reina y después heredársela a su hijo. Total, dentro de todo este complot de los 1584 al 88, pues España tenía un plan secreto que era mandar una megaflota a Inglaterra. O sea, lo que querían era con los números llegarles por todos lados y sacar a Elizabeth y pues a toda su gente. A esto se le llamó la Armada Invencible, que era digamos el ejército más grande nunca antes visto para, para atacar e invadir Inglaterra. ¿Qué pasó? Que Elizabeth se empezó a saber pues los secretitos, porque empezaron a tardarse muchísimo en invadirlos, hasta que el ataque, cuando llegó, resulta que era el ataque más obvio que pudo haber elegido España. Inglaterra ya había preparado toda su flota, ya había preparado las defensas, emboscaron a los españoles por algún extraño motivo se lanzaron en un muy mal clima, y muchas pues de la parte de la Armada Invencible, además de que los emboscaron, les cerraron el paso y pues naufragaron por todo Inglaterra. Básicamente, para regresar a España dieron toda la vuelta y perdieron la guerra, y esta fue una de las mayores victorias que tuvo Elizabeth, y es una de las mayores victorias en la historia de Inglaterra contra España. Entrando a las finanzas de la reina Elizabeth, lo primero que tenía como activo pues era el título de reina de Inglaterra e Irlanda por ser sucesora y tener sangre real. La herencia que le dejó Mary Tudor, Mary I, pues además en términos, si recuerdas, Elizabeth no tenía nada, pero la herencia de Mary Tudor pues le dejó palacios como el de Whitehall, como el Hampton Court, como Richmond, propiedades rurales, la Torre de Londres, que era donde encerraba a sus enemigos. Como activo también tiene las promesas de lealtad de los señores de Inglaterra, los duques, los condes, lo que allá le llamaban lords, los lords y los knights. Entonces, pues sí estaba el conde de Lincoln, el de Winchester, el de York, el de Oxford, el de Leicester, el de Dorset, el de Canterbury, el de Shrewsbury, el de Banbury. Entonces, todas estas personas le juran lealtad a la reina, y generalmente la reina les concedía esos títulos a ellos y a su familia, porque generalmente se heredaban. Elizabeth además tenía el título de gobernadora y administradora de la iglesia en Inglaterra, que usaba para administrar pues los recursos y designar a los obispos que ella consideraba mejor. En términos de cash, nunca tuvo muchísimo cash, porque lo que tenía se lo iba gastando rápido en cuestión de guerra, etc. Lo que sí tenía pues eran muchísimas colecciones históricas de joyas, de oro, de espejos. En ese momento los espejos eran tener un lujazo en tu casa, y entonces llegó a tener, imagínate, tenía hasta una carroza de oro y ropa de oro. En términos como de alianzas estratégicas, pues tenía una alianza protestante con los franceses, con los Huguenots, y también tenía una alianza estratégica con los holandeses, que se empezaron a revolucionar. En términos de contratos y alianzas económicas, tenía una alianza económica con los otomanos, que esto era muy extraño, pero eran los enemigos
de sus enemigos. Y tenía también una alianza económica con Rusia. En términos de deudas, lo que la reina hacía era emitir bonos de la reina, tanto a corto y a largo plazo, que estaban garantizados por los ingresos futuros de la corona. Claramente también tenía deudas y préstamos con banqueros ingleses, con banqueros italianos, con mercaderes o empresarios, si lo quieres decir así, ingleses, y todo esto pues lo usaba para poder financiar las diferentes guerras, sobre todo la que tenía con España, y aumentar el gasto de defensa del reino para que no los fueran pues a invadir y que el reino terminara en manos de alguien más. Si armamos sus estados financieros de ingresos y gastos, en la parte de ingresos, lo primero que ella tiene son todos los impuestos recaudados a sus súbditos, recaudados a las propiedades que arrendaba, a las industrias que producen, y los impuestos pues empezaron a subir, y esto no fue muy popular, pero bueno, así fue, porque tenía que financiar la guerra. Además de tener que pedir dinero prestado, pues tenía que aumentar los impuestos. Hacía aranceles a las importaciones, todo lo que llegaba a Inglaterra tenía arancel altísimo, porque lo que intentaban hacer era producir todo y ser independientes dentro de Inglaterra. Tenía derechos por monopolios cedidos, o sea, ella cedía los monopolios, pero pues a estos les cobraba. Vendió muchas tierras de la corona para financiar las guerras. También, al cambiar la iglesia a ser protestante, la iglesia multaba a todos los que no iban a la iglesia con el fin de ayudar a los pobres, y ella gastó mucho en obras de caridad después. A los que hablaban mal de la reina y se les encontraba haciendo rumores, chismes, falacias campesinas, pues la primera vez se les multaba y después se les empezaba a quitar todo su capital y propiedades hasta que podrían llegar a ser declarados traición, y pues ahí sí se iban a la horca. Otra parte de sus ingresos fueron los robos grandes por saqueos del pirata Sir Francis Drake en América, en Cádiz y en Galicia, que nunca se llegaron a contar las ganancias para que los espías españoles nunca supieran cuánto realmente les había robado Inglaterra a los españoles. Y esto pues fue una cosa que arreglaron entre Francis Drake y la reina, y parte de esto pues se lo dividieron entre los dos. En términos de gastos, los gastos que tenía la reina, primero era su Privy Council, que era, digamos, todo el consejo que tenían ella, y los reyes anteriores pues tenían 50 personas en su consejo y ella lo redujo a 11, recortó todo esto porque pensaba que era más eficiente tomar decisiones con menos personas. Tenía las gentlewomen de su Privy Chamber, o sea, tenía a sus, digamos, a las mujeres que le sirven a ellas, a las damas de honor de la reina, que eran asalariadas y le ayudaban a organizar sus vestuarios, su joyería, su vida personal. Tenía que gastar en todo el mantenimiento de sus castillos, de sus palacios y jardines reales. Tenía el mantenimiento de la estructura eclesial, porque al final, pues si ella era la organizadora de la iglesia, era el poder máximo de la iglesia en Inglaterra, pues tenía que mantener a la iglesia. Por ejemplo, como la abadía de Westminster, todas las iglesias y todos los monjes que estaban ahí. Ella desarrolló muchísimos programas para la ayuda de los pobres, intentar que no hubiera tantos pobres en Inglaterra, que además fueron consecuencia de la crisis económica de los reyes anteriores. Gastaba mucho en espías, en descubrir traidores, en descubrir complots, y gastaba mucha gente que pues se dedicaba nada más a esto, porque pues tenía muchísimos problemas y la habían intentado asesinar varias veces. Gastó en suprimir la rebelión puritana en el norte, tuvo la guerra con España, entonces tuvo un altísimo gasto para poder defenderse de la Armada Invencible, y no solo en ese año de 1588, sino también en los años pues que venían. Después del asesinato en Holanda del príncipe de Orange, que era el principal, era como el que llevaba la bandera del protestantismo en Holanda, tuvo que incrementar su seguridad porque pues temía que le fueran a hacer algo así, y mandó apoyo militar para la revolución holandesa. En la última década
al final de la reina Elizabeth, pues sí empezó a tener muchísimos problemas económicos con la inflación, porque fue una época, sí que continuaron las guerras, pero que también hubo muchísimos malos cultivos, hubo sequías y hubo problemas políticos internacionales. Empezó a surgir el problema de los monopolios, que muchos no eran tan eficientes produciendo los productos y los productos ya no eran tan buenos, eran caros, esto generó inflación y pues al final solamente los controlaba una familia y para cuando ella terminó su mandato, pues ya los precios subían y subían y subían y además ya había protestas en las calles y empezaron a tener problemas en el Parlamento para generar leyes antimonopolios. La guerra contra España continuó de ciertas formas porque Inglaterra empezó a ayudar a Holanda a liberarse de España, pero también España empezó a generar una rebelión en Irlanda que le resultó muy costosa y muy difícil a ella de librarse de la rebelión irlandesa que tenía apoyo de España. Ahora, regresando al hijo de Mary Tudor, James, cuando el niño nació, a los 13 meses, él fue declarado rey de Escocia. Entonces, como él era rey de Escocia y su mamá Mary Stuart, tuvo que huir a Inglaterra, pues él se quedó solo y empezaron a poner muchos regentes que lo protegieran en su nombre y su vida se volvió extremadamente peligrosa por ser un niño. Al final no lograron asesinarlo y cuando él fue creciendo, pues fue uno de los posibles sucesores de Inglaterra. Y cuando más bien la reina Elizabeth muere, James se convierte en James VI, rey de Inglaterra y rey de Escocia.